En el corazón de la jungla, donde las sombras ocultan secretos tan antiguos como las propias rocas, existe una ley no escrita más poderosa que cualquier otra. La sangre llama a la sangre. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma sangre se convierte en el veneno más letal? ¿Qué ocurre cuando la garra que te apuñala por la espalda pertenece a tu propio hermano? Hoy, no vamos a narrar una simple historia de rivalidad. Vamos a descender a una crónica de traición tan profunda que fracturó un reino, y a un plan de venganza tan frío, tan metódico y tan absolutamente terrible, que se convirtió en una leyenda susurrada con pavor. Están a punto de conocer a Khan, el rey tigre, un soberano de poder y nobleza inigualables, y a Sher, su hermano menor, la serpiente que se escondía en su propia sombra. Sher cometió el error de pensar que el trono se ganaba con una sola puñalada. No sabía que al traicionar a su hermano no había encendido una antorcha de victoria. Había iniciado el cronómetro de su propia cacería. Si las historias de poder, de traiciones que hielan el alma y de venganzas que se sirven con una precisión quirúrgica hacen eco en su interior, entonces usted ya forma parte de esta cacería. Considere unirse a Furia Animal, donde exploramos la oscuridad y la gloria del instinto más puro. Ahora, en silencio, acompáñenme a las ruinas del templo olvidado, el corazón del reino de Khan, porque el aire ya huele a traición. El territorio de Khan era un santuario de poder y belleza, una sección de la jungla india, densa y esmeralda, salpicada por las ruinas de templos antiguos cubiertos de enredaderas. Khan, un tigre de Bengala de proporciones magníficas, gobernaba este dominio. Era un espécimen perfecto. Su pelaje, de un naranja intenso y profundo, sus rayas tan negras y afiladas como fragmentos de obsidiana, pero su verdadero poder residía en su carácter. A diferencia de otros grandes felinos, Khan gobernaba con una calma imponente. Su fuerza era tan evidente que no necesitaba demostrarla constantemente. Su presencia era suficiente para mantener el orden, para disuadir a los leopardos errantes y para asegurar que las presas prosperaran, garantizando el equilibrio del ecosistema. Su hermano, Sher, era su opuesto. Físicamente era casi tan grande como Khan, pero carecía de su presencia majestuosa. Había una delgadez en su mirada, una inquietud en sus movimientos. Mientras que Khan caminaba con el peso de la responsabilidad, Sher se deslizaba con la ligereza de la envidia. Vivía en la sombra de su hermano, una sombra que, en su mente retorcida, se había convertido en una prisión. Cada vez que las criaturas del bosque mostraban respeto a Khan, cada vez que una tigresa elegía a su hermano sobre él, el veneno de la amargura se acumulaba en su corazón. Anhelaba el trono, no para gobernar, sino simplemente para que Khan no lo tuviera. Khan, en su nobleza, era ciego a la profundidad del resentimiento de su hermano. Lo veía como un rival frustrado, no como un traidor potencial. Le permitía compartir el territorio, cazar en sus dominios. Un acto de generosidad que Sher interpretaba como un insulto, como una muestra de condescendencia. Y mientras Khan se enfocaba en mantener la paz, Sher se enfocaba en tejer su red. El plan de Sher no era un desafío directo. Sabía que en una pelea justa, Khan lo destruiría. Su plan era una trampa, una que usaría la propia fuerza y el instinto protector de Khan en su contra. Descubrió una manada de dholes, los perros salvajes de la India, una jauría viciosa y numerosa que había entrado en los límites del territorio. Sabía que Khan, como rey, se sentiría obligado a expulsarlos para proteger a las demás especies. Y sabía exactamente cómo convertir esa confrontación en su oportunidad. Una tarde, Sher corrió hacia Khan, fingiendo pánico y heridas superficiales que él mismo se había infligido. «Hermano, los dholes son demasiados», jadeó. Atacaron a una de las tigresas jóvenes cerca del río. La tienen rodeada. El instinto protector de Khan se encendió.
La seguridad de cada miembro de su territorio era su responsabilidad. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar indicado por Sher, un área rocosa y estrecha junto al río, perfecta para una emboscada. Sher lo siguió, manteniéndose a una distancia segura. Cuando Khan llegó, la escena era un caos. Una docena de dholes acosaban a una tigresa joven, tal como Sher había dicho. Con un rugido que sacudió los árboles, Khan se lanzó a la batalla. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta naranja y negra de garras y furia. Los dholes, a pesar de su número, no eran rival para el poder concentrado del rey tigre. Khan los dispersó, los hirió, los hizo huir con la cola entre las patas. Pero la batalla, aunque victoriosa, lo había dejado cansado y con varias mordeduras dolorosas. Mientras recuperaba el aliento, la joven tigresa, que en realidad era cómplice de Sher, se acercó a él fingiendo gratitud y lo guió hacia una pequeña cueva para que pudiera descansar y lamer sus heridas. «Descansa aquí, mi rey», dijo ella. «Yo vigilaré». Khan, agotado y sin sospechar nada, entró en la cueva. Y entonces, la trampa se cerró. Sher apareció en la entrada, pero no estaba solo. Detrás de él, bloqueando la única salida, estaban los dholes que supuestamente habían huido. Sher los había manipulado, prometiéndoles el territorio entero si lo ayudaban a derrocar a su hermano. «Hola, hermano», dijo Sher, su voz goteando un triunfo venenoso. «Parece que tu reinado ha llegado a un final agotador». Khan se puso de pie de un salto, sus músculos gritando de dolor. Comprendió la traición en un instante, rugió, un sonido de pura furia, e intentó salir. Pero el espacio era demasiado estrecho. Solo podía enfrentarse a 2 o 3 dholes a la vez, y por cada uno que derribaba, 2 más tomaban su lugar, mordiendo sus patas, su cola, su espalda. Sher observaba desde la distancia, disfrutando del espectáculo. No era una pelea, era una ejecución lenta. Durante horas, Khan luchó. Su fuerza era monumental, su voluntad inquebrantable. Pero incluso un rey tiene sus límites. La pérdida de sangre y el agotamiento extremo comenzaron a pasar factura. Sus movimientos se volvieron más lentos. Tropezó. Y en ese momento de debilidad, Sher dio la orden final. La jauría entera se abalanzó sobre él. Pero no lo mataron. Ese era el genio cruel del plan de Sher. Quería algo más que la muerte de Khan. Quería su humillación total. Cuando Khan yacía casi inconsciente, cubierto de heridas, Sher ordenó a los dholes que se retiraran. Se acercó a su hermano caído. «El rey ha muerto», proclamó a la jungla. «Larga vida al nuevo rey». Y con una última patada de desprecio, Sher y su nuevo ejército de dholes lo abandonaron, dándolo por muerto en la cueva oscura y húmeda. Pero Khan no murió. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu, el espíritu de un rey, se negaba a extinguirse. Durante días yació en un estado febril al borde de la muerte, atormentado por pesadillas de la cara triunfante de su hermano. Y en esa oscuridad algo cambió. El noble rey, el protector, se desvaneció. El dolor se calcinó, la pena se evaporó, y lo que quedó fue una forma de odio tan pura y tan fría que era casi serena. No sentía rabia, sentía un propósito. Cuando finalmente tuvo la fuerza para arrastrarse fuera de la cueva, era una sombra de lo que había sido. Estaba demacrado, su pelaje opaco y manchado, y cojeaba visiblemente de una pata trasera, una herida que nunca sanaría del todo. Pero sus ojos eran los de un demonio. La cálida luz ámbar había sido reemplazada por 2 ascuas de hielo y cálculo. Sabía que no podía enfrentarse a Sher y su ejército de dholes directamente. Su cuerpo ya no tenía la misma fuerza explosiva. Su venganza no podía ser una guerra. Tenía que ser una cacería no solo de su hermano, sino de cada pieza del tablero que Sher había usado en su contra. Iba a desmantelar el nuevo reino de Sher,
pieza por pieza, hasta que el usurpador estuviera solo, aterrorizado y completamente roto. Y entonces, y solo entonces, el fantasma de Khan vendría a cobrar su deuda final. Comenzó a moverse por la jungla, no como un rey, sino como un espectro. Se mantuvo en las sombras, en los lugares que todos evitaban. Su primera fase no era de ataque, era de información. Se convirtió en el espía más grande que la jungla había conocido. Observó las rutas de patrulla de los doles, aprendió sus horarios de caza, identificó a sus líderes, estudió a Sher, su arrogancia, sus miedos, su dependencia de la jauría. No se apresuró. La paciencia, se dio cuenta, era el arma más afilada de un cazador. El plan que comenzó a formarse en su mente no era una simple emboscada. Era una obra maestra de terror psicológico, una sinfonía de miedo que se tocaría nota por nota hasta alcanzar su terrible crescendo. La cacería del hermano había comenzado. Mientras Sher se deleitaba en su nuevo poder, el reino a su alrededor se pudría. Los doles, sin la guía de un verdadero rey, se convirtieron en una plaga incontrolada, cazando por placer y diezmando las poblaciones de presas. La jungla, antes un tapiz de vida vibrante, se volvió silenciosa y temerosa. Sher, en su trono de ruinas, no se daba cuenta del declive. Estaba demasiado ocupado disfrutando de los frutos de su traición, ignorando la creciente inquietud entre sus súbditos y la insatisfacción de su ejército de perros salvajes, que encontraban cada vez menos para cazar. Estaba ciego a la tormenta que se gestaba en las sombras, una tormenta con el nombre de Khan. Khan, desde su exilio autoimpuesto, observaba esta decadencia con una satisfacción gélida. Era parte de su plan. Un reino debilitado era un reino más fácil de desmantelar. Su cojera permanente era un recordatorio constante de su propósito. Cada paso doloroso, un eco de la traición. Había pasado semanas observando, aprendiendo, convirtiéndose en uno con las sombras. Ahora, la fase de recopilación de información había terminado. Era el momento de la acción. Era el momento de empezar a eliminar las piezas del tablero. Su primer objetivo no fue un dole cualquiera. Fue el lugarteniente de la jauría, un perro grande y audaz que siempre lideraba las patrullas nocturnas. Khan no lo atacó de frente. Eso sería demasiado simple, demasiado ruidoso. En su lugar, utilizó su conocimiento superior de la jungla. Sabía de un tramo del río donde las corrientes eran traicioneramente fuertes después de las lluvias. Durante el día, Khan pasó horas arrastrando un cadáver de ciervo, creando un rastro de olor irresistible que llevaba directamente a la orilla más peligrosa del río. Luego, se escondió y esperó. Como un reloj, la patrulla nocturna, liderada por el lugarteniente, siguió el rastro. Cegado por la codicia, el dole se adentró en el agua para reclamar la presa fácil, y tal como Khan había previsto, la corriente lo atrapó. La jauría observó desde la orilla, ladrando impotente, mientras su líder era arrastrado río abajo hacia una muerte segura. No hubo lucha, no hubo rugidos, solo una desaparición silenciosa. Al día siguiente, el pánico y la confusión se apoderaron de la jauría. Su líder más fuerte había sido derrotado no por un enemigo visible, sino por la propia jungla, o eso creían ellos. El segundo objetivo fue la tigresa que lo había atraído a la cueva. Khan sentía por ella un desprecio particular. La encontró cazando sola, arrogante en su nueva posición, bajo la protección de Sher. Esta vez, el plan fue diferente, fue personal. Khan no la mató, la emboscó, la sometió con una facilidad aterradora y usando sus garras, con la precisión de un cirujano, le infligió una herida en la pata, una herida idéntica a la suya, una que la dejaría cojeando por el resto de su vida. Luego, la dejó ir. La dejó volver con Sher como un mensaje viviente, un recordatorio andante de que el fantasma del pasado no solo recordaba,
sino que también era capaz de una crueldad refinada. Shere, al ver a la tigresa cojear, sintió un escalofrío por primera vez. La coincidencia de la herida era demasiado perfecta. La paranoia comenzó a arraigarse en su mente. ¿Era posible? ¿Podría Khan haber sobrevivido? Descartó la idea como una locura, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Khan continuó su campaña de terror invisible. Usaba el viento para llevar su olor a los campamentos de los doles por la noche, despertándolos con el aroma de un depredador que no podían ver. Dejaba huellas enormes cerca de sus presas a medio comer, reclamando la comida simbólicamente. La jauría de doles, antes un ejército unificado y audaz, se convirtió en una turba asustadiza y desorganizada. Comenzaron a pelear entre ellos, culpándose mutuamente por las desapariciones y los fracasos en la caza. El poder de Shere, que se basaba enteramente en la fuerza de esta jauría, se estaba desmoronando sin que Khan hubiera tenido que librar una sola batalla abierta. La fase final del plan de Khan era la más audaz. Tenía que aislar a Shere por completo. Para ello, necesitaba eliminar a la jauría de Thoules de una vez por todas. Sabía que su mayor debilidad era su propia naturaleza, su codicia y su falta de estrategia. Khan encontró un gran rebaño de búfalos de agua, criaturas poderosas y temperamentales, y comenzó a hostigarlos sutilmente, empujándolos durante días hacia el corazón del territorio de Shere. Luego, ejecutó su movimiento maestro. Mató a un búfalo joven y arrastró su cuerpo a un gran claro abierto. Era un cebo demasiado grande y tentador para que los doles lo ignoraran. La jauría entera, hambrienta y desesperada, descendió sobre el cadáver en un frenesí de alimentación, olvidando toda precaución. Y entonces, desde los árboles, Khan dejó escapar un único y atronador rugido. No fue un rugido dirigido a los doles, fue un rugido dirigido al resto de la manada de búfalos que pastaba cerca. Fue un rugido de desafío, un rugido que imitaba el de un depredador amenazando a sus crías. La manada de búfalos, ya agitada por el hostigamiento de Khan, respondió instintivamente. Cargaron, no hacia Khan, que observaba desde la seguridad de una cornisa rocosa. Cargaron hacia el claro, hacia el origen del olor a sangre y la conmoción. Los doles, con los hocicos enterrados en su festín, levantaron la vista demasiado tarde. Se encontraron en el camino de una estampida de varias toneladas de furia con cuernos. El caos fue total. La estampida no fue un ataque, fue un evento de extinción. La jauría que había sido el pilar del poder de Shere fue aniquilada, pisoteada y dispersada en cuestión de minutos. Shere, desde la roca del rey, escuchó el estruendo y vio la nube de polvo. Cuando todo se calmó, se encontró con un silencio aterrador. Su ejército había desaparecido, estaba solo. La paranoia que había estado creciendo en su interior ahora floreció en un terror absoluto. Sabía, sin lugar a dudas, que su hermano estaba vivo y que ahora, finalmente, venía por él. Durante 2 días, Khan no se mostró. Dejó que Shere se marinara en su propio miedo. Shere no comía, no dormía. Se escondía en las cuevas más profundas de la roca del rey, saltando ante cada crujido de una hoja, cada llamada de un pájaro nocturno. Estaba mentalmente destrozado. Khan lo había despojado de su poder, de su ejército, de su arrogancia, de su cordura. Todo lo que quedaba era un cobarde aterrorizado esperando el golpe final. En la mañana del tercer día, Khan hizo su movimiento. No se deslizó en las sombras. Caminó abiertamente hacia la roca del rey, su coger a un ritmo lento y deliberado, como el de un verdugo caminando hacia el patíbulo. Su aparición a la luz del sol fue la de un espectro vengador. Shere lo vio venir desde la entrada de su cueva. No había a dónde huir. Con un chillido de terror y desesperación, se abalanzó, eligiendo luchar en lugar de ser cazado como un animal asustado. La confrontación final fue casi una anticlímax. Shere atacó con una furia salvaje pero descuidada.
Khan, el maestro cazador, el estratega, ni siquiera parecía estar luchando, parecía estar diseccionando a su oponente. Esquivó los ataques de Sher con una facilidad insultante, su cuerpo moviéndose con una economía de movimiento que había aprendido en su exilio. No respondió con golpes mortales, respondió con golpes humillantes, un zarpazo que no cortaba, sino que empujaba. Una mordida que no desgarraba, sino que sujetaba y sometía. Estaba desmantelando a su hermano no solo físicamente, sino espiritualmente. Finalmente, Sher yacía en el suelo, completamente derrotado, sin una sola herida mortal, pero con el espíritu pulverizado. Jadeaba, sollozaba, la viva imagen de la abyecta derrota. Khan se paró sobre él, la sombra de su cuerpo cubriendo a su hermano traidor. Se inclinó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Me quitaste mi reino, me quitaste mi fuerza, intentaste quitarme la vida», susurró Khan, su voz un retumbar helado. «Pero me dejaste algo, hermano, me dejaste un propósito, y ahora se ha cumplido». No hubo un rugido final, no hubo una explosión de furia. Con una eficiencia fría y aterradora, Khan terminó el trabajo. Fue el final silencioso y metódico de una cacería que había durado años, el punto final de un plan terrible que había funcionado a la perfección. Se quedó de pie sobre el cuerpo de su hermano, el nuevo y único rey de la jungla. El sol se ponía, pintando las ruinas del templo con los mismos colores del día de su traición. Pero no sentía triunfo, no sentía alivio, solo un vacío inmenso. Había dedicado cada momento de su vida a esta cacería, y ahora que había terminado, se encontró a la deriva en un reino silencioso. Era el rey indiscutible, un maestro estratega, una leyenda de la venganza, pero era un rey sin familia, sin alegría, un rey definido únicamente por la terribleza de su plan. El plan de Khan para cazar a su propio hermano fue una obra maestra de terror psicológico y ejecución brutal. Pero al convertirse en un cazador tan perfecto, ¿creen que perdió la capacidad de ser un rey? ¿Pudo alguna vez reconstruir el reino que su padre había creado? ¿O estaba destinado a gobernar solo sobre las ruinas de su propia venganza? Queremos saber su opinión. Dejen su veredicto en los comentarios. Si esta saga de traición y venganza metódica te ha dejado sin palabras, muestra tu respeto por la voluntad de hierro del Rey Tigre con un like. Comparte esta historia de un plan terrible que redefinió la justicia en la jungla. En Furia Animal sabemos que la venganza más temible no es la más ruidosa, sino la más inteligente.